Bien, hermanos, vamos a empezar. Nos quedamos en Hebreos, no terminamos el capítulo 9 de Hebreos. El hermano Jiménez, por quien estamos pidiendo oración, por la condición en que se encuentra, nos predicó la semana pasada del versículo 1 al 14. Hoy vamos a terminar de ver el capítulo, que es el 14 al 28. Vamos a ver un breve resumen sobre lo que vimos en Hebreos, en los versículos que les comenté. Primero, se dieron detalles más a profundidad sobre las características del tabernáculo terrenal, Hebreos 9, 1, 7. Más específicamente se dieron las características de los utensilios y las herramientas que se utilizaban en el culto, en el ritual del sacrificio, de los sacrificios para el perdón de los pecados. Punto número 2, vimos el ritualismo mismo. Vimos un poco acerca de lo que implicaba la sangre de los animales para la purificación de los pecados de los hebreos que no ofrecían estos sacrificios. Viene en Hebreos 9:10. Y por último, todo esto que el autor menciona va enfocado y va dirigido hacia una enseñanza central. La sangre de Jesucristo es superior a cualquier sacrificio. Hebreos 9, del 13 al 14. Muy bien, antes de empezar con la predicación, ¿lo querían apuntar? No, hoy tenemos un poco más de tiempo. En la mañana sí andaba como un poco rudo. Gracias. Bien, vamos a ver una introducción. Yo les comentaba en la mañana que es una introducción rara, porque es una historia que no pasó. ¿Por qué? Bien, si ustedes recuerdan, cuando Pilatos manda a flagelar a nuestro Señor Jesucristo para apaciguar toda esa ira que los hebreos estaban sintiendo en contra del Mesías a base de mentiras, y como ya conocemos la historia, ¿no? Pilatos no quería ensuciarse con las manos de Jesucristo porque él sabía que era inocente. Entonces él dice, mándenlo a flagelar y tráiganlo de nuevo para que el pueblo hebreo le tenga lástima y diga, crucifica a Barrabás en lugar de Jesucristo. Ahora, la historia es rara porque nosotros vamos a suponer que esto pasó. Supongamos que el pueblo hebreo, en lugar de decir crucifícale cuando presentan a Jesucristo, comienzan a gritar, crucifica a Barrabás. ¿Qué hubiera pasado? ¿Jesucristo no hubiera ido a la cruz? ¿Qué implica todo esto? Pues bien, no hubiera habido sacrificio por el perdón de los pecados, no hubiera muerte de cruz, no hubiera habido esa expiación que necesitaba el mundo. Consecuentemente a esto, no hubiera habido una fe cristiana. ¿Fe en qué? Fe en la esperanza de vida eterna. No hubiéramos tenido eso. Y en última instancia, nosotros, ahora sí no se me olvida porque mañana era para darle al dramatismo, pero se me olvidó picarle, pero ahorita sí, ¿qué hubiéramos tenido? Muerte eterna, ¿no? ¿Se imaginan? Ahora, vamos a ver dos preguntas antes de abordar el pasaje porque siento que esto ayuda. Jesús derramó sangre para la expiación de nuestros pecados. ¿Eso no bastaba para saciar la justicia del Padre? Vamos a ver qué dice Levítico 5, 6 al 10. Por favor, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote. Y Juan ofrecerá primero el que es para la expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre
lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Nos responde, ¿no? Dios nos responde, no hay otra forma. Tiene que haber muerte por la expiación de los pecados. Forzosamente tiene que haber muerte. Ahora, esta pregunta, ¿por qué Dios escogió la vida para expiar los pecados? Nosotros tenemos un conocimiento que viene de Él, que la vida, lo más importante de la vida es la vida misma. Ahora les voy a poner un ejemplo. Ustedes piensen, si lamentablemente el día de hoy se enteran que algún pariente, un ser querido, un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, o cualquier ser querido, se enteran que es secuestrado y que está pidiendo una suma exorbitante de dinero y de bienes materiales para salvarlo, ¿no lo darían? Yo sí. ¿Por qué? Porque sé que su vida vale más que todos esos bienes materiales. Dios sabe que la vida es preciosa y que es preciada. Jesucristo mismo decía, ¿qué puedes dar? ¿No? De hecho, aquí está el pasaje, ¿qué se puede dar a cambio de la vida, ¿no? Del alma? ¿Me ayuda con los pasajes, por favor? Levítico 7:11. Porque la vida de la carne es la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Mateo 8:34-36. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a mí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En estos dos pasajes, bueno, uno es versículo, se nos mencionan dos tipos de vida, una que es terrenal y otra que compete al alma. ¿Cuál es la diferencia? Que el alma es eterna. El alma puede o vivir eternamente o puede morir eternamente, pero es eterna. Y aquí Jesucristo está diciendo, ¿qué puedes dar a cambio de que tu alma tenga vida eterna? ¿Qué se puede dar? Aquí es donde nosotros comenzamos a pensar que los sacrificios que se daban en el tabernáculo terrenal eran insuficientes. Es como si yo quisiera comprar una mansión hecha de oro y diamantes y esmeraldas y cuanta piedra preciosa exista con unos simples frijoles o con algo que no tiene el mismo valor. Es aquí donde el autor nos está diciendo la redención, el pago por los pecados y después la vida eterna tiene que ser forzosamente con un sacrificio, pero no cualquier sacrificio, un sacrificio superior a cualquier otro. Dios está diciendo que la vida está en la sangre, por eso los hebreos tenían que ofrendar animales. Los animales no tienen noción de lo que es el bien y el mal, a lo que nosotros lo conocemos como moral. Por lo que nosotros podemos pensar, entre comillas, que ellos son puros porque ellos no hacen ni bien ni mal, ellos tienen instintos, ellos actúan. Por lo tanto, su sangre era un remedio temporal e imperfecto para purificar los pecados del pueblo, pero para que ellos consiguieran una vida eterna, para que trascendieran de este plano terrenal a un plano espiritual y eterno, tenía que venir otro sacrificio mucho mejor. Eso es lógico, ¿no? O sea, si lo pensamos desde esa perspectiva, es lógico pensar eso. Ahora sí, hermanos, con este preámbulo vamos a entrar a lo que es Hebreos 9, del 15 al 28. Estos versículos que van a aparecer son versículos centrales que, a mi parecer, resumen lo que viene en el primer pasaje que nos explicó el hermano Jiménez y que los vamos a necesitar hoy. Por favor, hermano.
Hebreos 9, 6, 7. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Permítanme tantito, hermanos. Sí, ya. Sí, cometí un error, hermanos. No es Levítico 7:11, es 17:11. Muchas gracias, hermano. Bien. Ahora sí, vamos a empezar con el primer versículo. Hebreos 9:15. Perdón, ya estoy quitando su chamba. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí. Hay que analizar tres conceptos importantes de este versículo. El primero es que Jesucristo es mediador. Nosotros sabemos que Jesucristo es sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre y está mediando por nosotros en este momento, de forma directa, no indirecta, sino está ahí con Él. Un mediador es como un árbitro. La mañana ¿qué tanto conocen de fútbol? ¿Más o menos? Sí. Bueno, voy a utilizar eso otra vez. Un árbitro de fútbol aplica leyes y normas para decretar cosas conforme va sucediendo el partido. Si alguien hace una falta, lo tiene que sancionar. Si alguien, manda el balón fuera, pues igual lo tiene que sancionar. Es un mediador neutral, porque no está a favor ni de uno ni de otro equipo. Pero Jesucristo es un mediador diferente, porque Jesucristo está a favor de nosotros. Si no, no hubiera venido a morir por nosotros. Si no estuviera a favor de nosotros, entonces ¿por qué hubiera venido? Hasta en esta forma de mediar, Jesucristo es diferente. Dice que es un mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto lo vimos en el capítulo 8. Esto, si se recuerda, el nuevo pacto es una nueva forma, una nueva institución que Jesucristo impuso para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. De otra manera no podríamos haber llegado. Necesitábamos esa mediación. Ahora, ¿para qué? Se menciona una palabra que es remisión. Remisión tiene dos significados. Uno que es poner una cosa o una persona en un determinado lugar, y la segunda es perdón o absolución. Por eso dice que para que hubiera remisión tenía que intervenir muerte. Y aquí este versículo nos está diciendo Jesucristo tenía que morir. Si ustedes se recuerdan, cuando Pedro tienta a Jesucristo, le dice: ¿por qué tú vas a morir si eres rey? ¿Por qué tú vas a morir si tienes a tantos seguidores que pudieran dar la vida por ti? ¿Por qué? Y entonces en ese momento Jesús le reprende a Pedro y dice: aléjate de mí, Satanás, porque solamente no piensas en las cosas del reino de los cielos. Jesucristo estaba dispuesto a dar su vida, a derramar su sangre para que nosotros tuviéramos esa oportunidad, esa única oportunidad de poder llegar al Padre y poder ser salvos. Y por último, ¿qué pasa a partir de que se media el nuevo pacto y de que hay remisión de los pecados? Hay una recompensa. Si ustedes se acuerdan más o menos de lo que les comenté sobre los pactos, condiciones incondicionales, no vamos a ver eso, pero me interesa aquí el pacto incondicional, porque dice que nosotros al creer, al hacernos parte del nuevo pacto, estamos a la espera de esa herencia.
que es que cuando muramos vamos a resucitar igual que Jesucristo lo hizo. Una herencia eterna. Es un pacto incondicional porque el Padre puso al Hijo a disposición para que a través de Él nosotros pudiéramos ser purificados. Nosotros no teníamos que hacer absolutamente nada. Su promesa se iba a cumplir y se cumplió. No hicimos nosotros absolutamente nada. En dado caso, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo como único y suficiente Salvador. Por favor. Hebreos 9, 16, 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El autor aquí utiliza una analogía, una conveniente analogía. Un testamento es un documento oficial donde una persona redacta sus bienes y cuando esta persona muera, redacta sus bienes y redacta a quién se los va a dejar. Cuando muera, los bienes se le van a quedar a esta persona. ¿Qué pasa si un testador sigue vivo? Pues el testamento no entra en rigor. Tiene que a fuerzas morir el testador. Y esta analogía es hermosa porque Jesucristo es el testador. El testamento dice que nosotros somos salvos, que nosotros vamos a tener, esa herencia que nos dejó es la vida eterna. Y está en rigor desde que Jesucristo expiró, desde que dijo consumado es y murió en la cruz. ¿Bien? Bien, creo que ya no tenía nada que decir sobre esto. Hebreos 9, 19, 22. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios los ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gracias, hermanos. Bien, perdón, hermano. El autor aquí hace una introducción larga. Habla sobre cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Es una introducción larga para llegar a un punto fundamental. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, alude a un pasaje de Éxodo, que ahorita se los busco porque se me bloqueó el celular, pero ahorita se los busco y se los doy. Se refiere a un pasaje de Éxodo y describe todas estas cosas para llegar a algo que nosotros habíamos llegado en la introducción de esta predicación, que es que sin muerte no hay redención, no hay remisión por los pecados. Y esto alude a su vez a que Jesucristo tenía que venir a derramar su sangre para que ese perdón de los pecados fuera total, fuera pleno y no fuera parcial. Si nosotros vamos con un hebreo que practique el judaísmo y le preguntamos ¿a qué se refiere la Biblia con derramamiento de sangre? El hebreo te va a decir, esto significa muerte, esto significa sacrificio, esto significa una muerte violenta, porque los animales los tenían que degollar y tenía que salir la sangre, y después los quemaban. Pero si nosotros pensamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera en la forma en cómo murió, se parece a cómo morían esos animales. No solo era un sacrificio excelso y supremo, sino que ni siquiera en la forma en que Jesucristo fue sacrificado se parece a como lo hacían los hebreos, porque los animales eran degollados y la sangre les corría a borbotones y se iban apagando, se iban muriendo. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto sufrió?
yo con jóvenes les daba una referencia que leí sobre que ¿han visto la Pasión de Cristo? Hay una referencia que dicen los teólogos que la Pasión de Cristo no se asemeja ni en un 10% de lo que fue la muerte real de Jesucristo. Ni en la forma en que mataban a los animales se parece a como murió Jesucristo. Fue muerto con crueldad. Y su muerte se alargó durante horas. El sacrificio de cruz era el peor de todos los que el Imperio Romano manejaba. Los romanos eran expertos en asesinar, en torturar. Y todo eso recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por amor. Hebreos 9, 23, 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas por mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora para nosotros ante Dios. Este versículo es de los... se me olvidó darles... Bueno, se los doy el último. Lo iba a hacer, pero... Lo de la cita de Éxodo, ahorita se los doy. Perdón, es que me estoy concentrando en este versículo porque yo les comentaba en la mañana que este versículo es el que más me hizo sacar, de tanto que me hizo pensar. Y yo les comentaba en la mañana, si ustedes, hermanos, creen ahorita de lo que voy a decir, estoy equivocado en algo, díganmelo, porque a mí no me gustaría decirles algo que no es verdad. A mí me da miedo que ustedes se vayan con una doctrina falsa. Dice que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de las cosas celestiales hace referencia a todas esas representaciones que estaban en el tabernáculo. ¿Cuáles eran esas representaciones? Pues el arca de la alianza y el inciensario y todo eso. Esas son las figuras de las cosas celestiales dentro de lo terrenal. Pero después dice, es aquí donde viene el problema, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Esto me hizo pensar que las mismas cosas que hay en el cielo, porque sabemos que Dios mandó representaciones, dio especificaciones para que se hicieran estas cosas en el tabernáculo terrenal. Pero dice que las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas con un sacrificio mayor. Y dije, esto me está dando a pensar que el cielo estaba profanado por el pecado. Entonces me puse a investigar, no lo iba a dejar así. Me puse a investigar y encontré algunas análisis de este capítulo donde se menciona que sí es así. Que Satanás, ¿dónde pecó Satanás? Y los ángeles caídos. El pecado estaba presente en el cielo. Y esto así me impacta porque al saber yo esto, sé que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo alcanzó y rompió múltiples barreras. El ejemplo que yo mencioné en la mañana es que a mí se me figura que el sacrificio de Jesucristo alcanzó en una dirección vertical, o sea, de arriba y abajo, y horizontal, hacia la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? El sacrificio de Jesucristo nos purificó a nosotros terrenalmente, lo que semejaría a la flecha hacia abajo. Hubiera estado bien hacer un diagrama. A nosotros nos purificó terrenalmente, eso representaría la flecha hacia abajo. La flecha hacia arriba significa que el sacrificio de Jesucristo alcanzó para purificar las cosas celestiales, el cielo mismo que había sido profanado con el pecado de Satanás y sus ángeles. Hacia la izquierda, porque el sacrificio de Jesucristo alcanzó para esas personas que fueron justas delante de Dios, pero que no se les había revelado Cristo todavía, porque no era el tiempo de Cristo. ¿O no se ha preguntado qué pasó con Abraham
Isaac, Jacob y todos esos buenos hombres de Dios que obedecieron y que fueron fieles a Dios, pero que murieron antes de la época de Cristo, de su muerte. Pues el sacrificio de Cristo, por ser justos, los rescató a ellos también. Ellos están en el cielo ahorita mismo. ¿Por qué a la derecha? Porque el sacrificio de Cristo Jesús alcanza para las personas que en un futuro van a creer en Él. En un presente y en un futuro va a alcanzar ese sacrificio para esas personas que estén necesitadas del perdón de Dios. Y por eso Jesucristo ahorita ya no está en el santuario hecho de mano, de hombre. Está en la mismísima presencia del Dios Padre Altísimo. Por favor. Hechos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí es una comparación. En el capítulo 8 yo usé muchas comparaciones de lo que es el antiguo pacto con respecto al nuevo pacto. Aquí es de la sangre, del oficio de los sacerdotes con respecto del oficio de Jesucristo y de la sangre. Los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo solamente. El sumo sacerdote podía entrar hasta el Santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, pero solamente podía entrar una vez al año. Tenía que entrar con el incenciario y echar incienso porque se iba a formar una bruma que lo iba a recubrir y lo iba a proteger. ¿De qué? De la presencia gloriosa de Dios, porque ante la presencia de Dios podía morir. ¿Cuál es la diferencia? Y algo importante, el sumo sacerdote entraba con sangre ajena. No entraba con su propia sangre, él no podía ofrendar su propia sangre. Si alguien de nosotros dijera, voy a ofrendarme a Dios por el perdón de mis pecados y me voy a matar, pues lo único que iba a pasar es que nos enjuiciaría a Dios, no llegaríamos al cielo, sino que nos mandaría al infierno, porque nosotros no somos dignos. Nuestra sangre está manchada con el pecado. Este ejemplo va a sonar fuerte, no lo mencioné en la mañana, pero creo que ejemplifica mejor. Es como si nosotros quisiéramos limpiar nuestra casa con heces fecales. Es como si nosotros quisiéramos limpiar eso con algo sumamente grotesco y horrible. Porque nosotros somos así. El pecado nos corrompe. No somos dignos. No estamos purificados. No fuimos hechos para poder hacer eso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Jesucristo y lo que se hacía en este versículo? Pues que Jesucristo es sumo sacerdote, está asentado a la diestra de Dios y Él no tiene que ir y regresar por temor de su vida, porque Él es Dios. Él está en su presencia. Otra cosa, Jesucristo dio su sangre preciosísima una sola vez. Los sumos sacerdotes tenían que entrar una vez al año todos los días se tenían que hacer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Jesucristo dio su sangre una sola vez y eso bastó. Y por último, Jesucristo dio su sangre porque era la digna. Su sangre era pura. Su sangre nos iba a santificar, nos iba a salvar. Y esto tiene mucha diferencia. Es un contraste enorme entre una cosa y otra. Por eso nosotros creemos en Jesucristo, ya no estamos en el antiguo pacto, sino que estamos en el nuevo pacto, porque sabemos que es muchísimo mejor. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle del medio el pecado. ¿Cuántas veces pecó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? O sea, si nosotros dijéramos, bueno, me voy a poner a contar las veces que Israel le falló a Dios y le fue infiel, pues me salió un número grande. ¿Por qué?
porque el pueblo de Israel era incrédulo. Porque aparte de que amaba el pecado y deseaba el pecado, aparte de eso era incrédulo, porque cuántas cosas Dios hizo para ellos con amor, ¿no? Cuántas cosas maravillosas y grandes, magníficas, que nadie ha visto jamás. Ellos lo vieron y no le creyeron, ni estando ahí. Si Jesucristo hubiera sido mandado desde el principio de los tiempos, como dice aquí el versículo, entonces tuvo que haber sido sacrificado cada vez que el pueblo de Israel pecaba. ¿Por qué? Porque el pueblo era sumamente incrédulo. Si Jesucristo venía y moría en una cruz y decían, mira, ahí está el Salvador, cree en Él y serás salvo. Una generación iba a creer en Él, pero las siguientes, la generación que le siguió a Josué, ¿qué hizo? Pecó. Y la que le siguió a los jueces, yo estoy leyendo Jueces y ya es como, ya me la sé, o sea, en cada capítulo es, muere el juez, pasan unos años de paz y después de esos años de paz vuelven a caer en pecado. Y en pecado grave, idolatría. Entonces, por eso dice, de cualquier otra manera Jesucristo tenía que haber venido a ser crucificado y haber sido sacrificado muchas veces. Porque el pueblo no estaba preparado para eso, era inmaduro, incrédulo. Dios designó un tiempo perfecto para que el sacrificio de Jesucristo fuera visto a través de las generaciones. No importa la raza, ni la religión, ni el estatus económico. Jesucristo y su sacrificio es conocido en todo el mundo. Y va a ser conocido porque así lo dice Dios. Y se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Antes, la consumación de los siglos se hace referencia a cuando Jesucristo murió. Eso es la consumación de los siglos. La era escatológica, ¿saben qué es la escatología? Y bueno, todos los tiempos postreros, hasta que Jesucristo venga y imparta el juicio. La consumación de los siglos empezó con su muerte. Y ahora bien, siempre por el sacrificio se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. El sacrificio de Jesucristo era necesario. Sin su sacrificio, sin su sangre derramada, sin la muerte tan cruel que Él recibió, entonces nosotros no seríamos salvos. Y gloria a Dios, hermanos, porque nosotros podemos y conocemos esto, que nosotros somos salvos, que nosotros hemos creído que su sangre lo limpia. Todo ese cochinero y toda esa porquería que nosotros tenemos y resguardamos en nuestro corazón, en nuestra alma, es purificada por su poder, por su amor, por su sacrificio. Hebreos 9, 27, 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin redención del pecado para salvar a los que le esperan. Finalizando, el autor dice unas verdades indiscutibles. Si nosotros vamos con una persona y le preguntamos, dime una verdad indiscutible que tú sepas, esa persona que nos responda nos va a decir varias, a lo mejor, pero dentro de esas cosas que nos va a decir es que la vida tiene término, que la vida algún día se va a acabar. Cuando yo era chico y me di cuenta de que algún día iba a morir, me entró un temor muy grande. Pero sobrevino un temor y un pavor más grande cuando pensé y me imaginé que no iba a haber nada después de eso, porque yo no sabía. Yo pensé que iba a haber
oscuridad y mi mente y mi corazón y todo lo que yo soy se iba a perder. ¿De qué hay después de la muerte? Eso es un temor muy grande que hay en todo ser humano. Para los que no son creyentes es peor, porque no solo es que no va a haber, no es que vaya a haber oscuridad y su mente y su corazón se vaya a esfumar. Eso sería bueno para ellos, porque lo que les va a acontecer es mucho peor, que es juicio. Y el autor menciona una verdad indiscutible, que es que Jesucristo un día va a regresar por los que esperamos en Él y somos salvos, y que para nosotros esto es felicidad, que para nosotros es gozo, pero para esas personas que no han creído en la sangre de Cristo, eso es pavor, eso es terror, o debería serlo al menos. Porque el juicio va a involucrar la separación de Dios eternamente, su muerte eterna y además castigo eterno. Entonces es indiscutible, hermanos, que nosotros algún día vamos a ir a la presencia de Dios y lo vamos a adorar eternamente. Por los siglos de los siglos vamos a estar con Él. Y eso, cuando yo estoy triste, cuando estoy desanimado, eso me da ánimo. Y yo digo, Señor, ya, ven por mí, ¿no? Ya, quiero estar contigo. Bien, hermanos, pues vamos a dar las conclusiones. Primera conclusión, la muerte del Cordero de Dios era la necesaria para acercarnos a Dios. Sumamente necesaria, no había otra manera. La sangre de Cristo nos purificó y alcanzó para purificar las cosas celestiales, alcanzó para purificar a las generaciones pasadas y va a alcanzar para purificar a las generaciones futuras. El sacrificio de Jesús por el perdón de los pecados fue único e irrepetible. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay otra opción. Los que no creen en amor deberíamos decirles, no tienes otra chance. Es ahora o nunca. Porque esta vida, sí, es para que la disfrutemos de alguna manera, pero qué mejor manera de disfrutarla que adorando a Dios. Esta vida fue destinada para nosotros para aceptarlo, para poder descansar en Él, para poder buscarlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Por la muerte de Jesús nosotros tenemos una herencia de vida eterna. Es una herencia que ya está en ese testamento. Mi nombre ya aparece en el libro de la vida y el nombre de ustedes también. Y esa herencia la vamos a alcanzar algún día, cuando muramos. Ya no va a haber oscuridad, no va a haber más llanto, ni dolor, ni rencor, ni odio, ni ira, no va a haber nada de eso. Lo único que queda y lo que va a quedar es la vida eterna al lado de Dios, el reposo. Jesús es mediador entre nosotros y el Padre. El Rey de Gloria regresará algún día a juzgar el pecado del mundo que no le quiso conocer. Y con esta conclusión busco animarlos y animarme a que nosotros salgamos y compartamos, porque esta verdad indiscutible está recayendo sobre esas personas. Yo una vez le comentaba a los jóvenes en la reunión general de jóvenes, yo les comentaba que si nosotros no compartimos el Evangelio, nosotros estamos concibiendo y estamos diciendo que está bien que ellos mueran y que vayan a morir, que ellos vayan a esa muerte eterna que les espera. Nosotros no podemos ser así. Si a nosotros se nos compartió sobre el Evangelio en amor, nosotros debemos compartirlo, debemos dar de gracia lo que se nos dio de gracia, por amor a esas personas, porque sabemos lo que les espera. Y bien, hermanos, esas fueron las conclusiones, ya terminó el pasaje, y este es un plus para animarnos a leer el Antiguo Testamento. Y si
y si no lo hemos entendido, pues releerlo y releerlo y releerlo, porque yo a base de releerlo es como entendí. Porque a mí se me complicó mucho. Génesis y Éxodo son de mis libros favoritos, el Pentateuco. Bueno, son mis libros, ni que hubiera muchos, ¿no? Nada más hay 5. Son mis libros favoritos, Génesis y Éxodo. Y no digo que esté feos Deuteronomio y Números y Levítico, pero son complicados, son sumamente complicados. Es pelearte ahí y forzar tu cabeza al máximo para poder entender y recordar todas estas cosas que son importantes. ¿Por qué Dios mostró la ley a su pueblo si de antemano Él sabía que no la iban a cumplir? Si nosotros vemos que una persona no puede hacer algo, nosotros le daríamos una herramienta o algo, o sea, de plano, o sea, no lo puede hacer. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, vamos y le damos un mazo para que tire una pared, ¿se lo daríamos? Si no lo puede hacer, pues Dios hizo eso con nosotros. Bueno, no con nosotros, sino con el pueblo de Israel. Dio su ley para que la intentaran seguir. Pero más allá de eso, a través del pueblo de Israel, me adelanté. Más allá de eso, a través del pueblo de Israel, no podemos ver todo lo que a ellos les fallaba. Y ahorita voy a ahondar en eso. La respuesta es por amor. ¿A quiénes? A nosotros. Por eso Dios dio la ley a su pueblo, para que en su pueblo se vieran reflejado toda esa ineptitud, toda esa incapacidad de cumplir la ley a la perfección, y para que nosotros a través del pueblo de Israel comprendiéramos, nosotros no nos íbamos a poder salvar a nosotros mismos, y aparte de eso, nosotros no nos íbamos a poder salvar con sacrificios de animales, de simples y meros animales. A través del Antiguo Testamento nosotros entendemos que Jesucristo, el que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, como decía bien el hermano Martín, desde Génesis, tenía que venir a salvarnos, a resolver este gran problema que nosotros teníamos, que es la muerte y el pecado. Entonces, hermanos, pues eso es todo. Bueno, aquí vienen los puntos que mencioné, pero ya se los mencioné. Uno que me faltó es que a través del pueblo de Israel iba a venir el Salvador, la tribu de Judá, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues vamos a acompañarme a una oración de término. Señor, te doy gracias por mis hermanos, mi Dios, que han escuchado tu palabra, mi Señor, que ansían, mi Señor, y que esperan de ti, mi Dios, todos los días, mi Señor, que los alimentes, mi Señor, espiritualmente, y que los llenes con el Espíritu Santo, mi Señor. Así yo también lo ansío todos los días, mi Dios, y te pido y te suplico que todo lo que hemos aprendido el día de hoy, esta noche, mi Señor maravillosa, que se quede en nuestros corazones, pero que no se quede solamente ahí, Señor, sino que pone en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, mi Señor, ese ánimo y esa pasión por querer compartir la verdad en la que nosotros vivimos a través de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Sabemos que Jesucristo era el único sacrificio, era digno, perfecto, mi Señor. Era la única salida que nosotros teníamos y tú no escatimaste nada, Señor, nos lo diste en amor, incondicionalmente. Te damos gracias porque somos salvos, Señor, y te pedimos, Señor, que aunque falte tiempo para reunirnos contigo, mi Señor, nos ayudes a seguir, mi Dios, con esa seguridad, con esa rectitud, mi Señor, con ese ánimo y con esa pasión que tú te gozas, mi Señor, en que ver en nosotros, y seguir esta vida de tu mano, Señor, a tu lado siempre. Te pido esto y te doy gracias, mi Señor, porque me permitiste, mi Señor, laborar para ti de esta manera. Te doy la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.